Vamos a hablar y vamos a saludar ahora con Lucila Lehmann, convencional constituyente de Somos Vida y Libertad en la provincia de Santa Fe, sabiendo que es integrante de la Comisión de Justicia y que hay una alerta que está poniendo y haciendo público a raíz de un dictamen de mayoría que entiende y, según sus propias palabras, puede convertir a Santa Fe en un feudo. Como esto es demasiado fuerte, queremos escuchar efectivamente de qué se trata su advertencia. ¿Cómo le va, Lucila? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto enorme estar hablando con ustedes y con Esperanza especialmente. Igualmente. Lucila, ¿por qué dice que Santa Fe se puede convertir en un feudo a propósito de lo que ha tenido que ver con lo que se ha tratado en la comisión que usted lidera? Es que lo que está pasando es sumamente grave y es un escándalo institucional porque con este dictamen que hizo el oficialismo, la Comisión de Justicia para reformar la Constitución, es un dictamen que avasalla, que lo que busca es potenciar el poder del Ejecutivo por sobre el Poder Judicial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el gobernador, para hacer un breve resumen y después lo comento más en detalle, puede nombrar fiscales y jueces a gusto y antojo, sin concursos y sin méritos, que puede nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia que solamente van a ser avalados con solo una mayoría simple de la legislatura. Se puso el Ministerio Público de la Acusación, que es un ministerio, digamos, es el ministerio que agrupa a todos los fiscales que llevan adelante los procesos acusatorios y las investigaciones en la provincia, lo ponen como órgano extrapoder, que era algo que decían que iba a ser para que tenga más independencia, pero el propio gobernador es el que nombra a la fiscal o al fiscal general que lleva adelante este ministerio, o sea que en definitiva queda como indirectamente bajo la órbita del Ejecutivo. Entonces, el Tribunal de Enjuiciamiento, que ese es el órgano que intenta, que lo que busca es remover a los jueces y fiscales, también en su mayoría quedan integrados por políticos, lo cual es muy grave porque sabemos cómo les ha ido a los fiscales que investigaron al poder en los últimos años, cuando llevaron adelante su tarea y la política, o en este caso el Senado de la provincia, actuó en contra de ellos, fueron corridos, fueron perseguidos. Entonces, es todo un diagrama de una justicia que es totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, lo cual rompe con el orden republicano y con la independencia de las instituciones, y que realmente es un peligro, sobre todo cuando hablamos de una provincia que está minada por el narcotráfico y avasallada por el narcotráfico en toda su extensión, con un narcotráfico que no es como el que uno se imagina en las series de narcos donde Pablo Escobar, como se comportaba Pablo Escobar y demás, sino que es un narcotráfico que opera financiando campañas políticas, poniendo políticos, metiéndose en la justicia, metiéndose hasta en los medios, en un montón de ámbitos en los cuales, para lo cual uno necesita tener jueces y fiscales independientes, fuertes y seguros para poder llevar adelante su función de controlar la corrupción, controlar al poder y poder limpiar la provincia de Santa Fe de este gran flagelo. Y todo esto se da en un marco en el cual no hay consenso. Este es un proyecto del oficialismo que sale con la mayoría y va seguramente a ser aprobado en el Pleno con la mayoría simple que ellos ya mismo tienen de entrada, y se aseguraron de eso, en donde no hubo ningún tipo de consenso ni intento de poder llevar adelante algunos cambios propuestos, no solamente por la oposición, sino también por las distintas instituciones que fueron a hablar, más de 15 a la Comisión de Justicia, entre colegios de abogados, colegios de magistrados, Hubo asociaciones de advertencias de fiscales, organismos internacionales en este punto también, ¿verdad? también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hicieron esta advertencia, este consejo de que se separe la política y se le dé independencia al Poder Judicial. El Consejo Europeo, nuestro proyecto, nuestro dictamen de minoría va en este sentido. Nosotros seguimos el modelo de Chubut un modelo similar al modelo español, siguiendo el Consejo que nos da el Consejo Europeo,
que es justamente una política, una justicia independiente en donde los órganos de control, de remoción de los jueces y fiscales sean órganos técnicos con jueces o con juristas muy prestigiosos, que en donde haya carrera judicial, en donde haya concursos de antecedentes de oposición, porque es la única manera, y limpiarlo de la política, porque es la única manera de tener una justicia que sea realmente independiente. Y acá se está rompiendo con esto y se está violando el artículo 5 de la Constitución Nacional que nos ampara, que es la Constitución Nacional está por encima de las constituciones provinciales y que dice que las provincias deben respetar la independencia de poderes y la república. Entonces, como acá se está violando ese artículo, si este dictamen sigue adelante, como creemos que va a suceder, nosotros con Elisa Carrió y con el espacio seguramente de Somos Vida y Libertad vamos a presentarnos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para hacer la declaración de esta inconstitucionalidad, porque creemos que es sumamente necesario que protejamos a la justicia que sea independiente y que, sobre todo en una provincia como la provincia de Santa Fe, con lo que hoy mencionaba, ¿no? Los flagelos y las dificultades que está atravesando, y justamente en donde cuando hubo fiscales que investigaron el narcotráfico, la corrupción, el juego clandestino, a senadores vinculados con esto, a fiscales vinculados con este flagelo, fueron totalmente hostigados, removidos y perseguidos. Entonces, hay que trabajar por esta independencia y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué grado de flexibilidad le ve al gobierno o a las patas políticas del gobierno para considerar lo que podría llegar a ser un escándalo, como usted dice, en el caso de que prospere? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos dicen, y bueno, finalmente se va a aprobar hoy circunstancialmente una constitución con estas mayorías, cuando llegue otro gobierno va a hacer exactamente lo mismo con sus mayorías y va a ir por una nueva reforma. Escucho a constitucionalistas que por lo bajo lo dicen. Digo, si no hay consensos reales, no va a ser una constitución que pueda sostenerse en el tiempo. ¿Qué grado de flexibilidad ve para que se consagre algún diálogo que permita allanar los caminos y fundamentalmente llegar a acuerdos un poco mejores? No, en este caso ya ninguno, porque ya se sacaron todos los dictámenes de comisión, ahora está en la instancia de comisión redactora, en donde se pueden hacer unos cambios de formas, no de fondo. Así que yo creo que esto en realidad ya fue planteado así desde entrada, porque de entrada esto fue una reforma que fue planteada en sesiones extraordinarias a fin de año, entre gallos y madrugadas, sin consensos y sin debate, con lo cual esto ya viene mal. Sigue mal cuando solamente un 40% de los santafesinos votaron por estos convencionales, con lo cual, por esta convención, por lo cual habla de una ilegitimidad directa, ¿no? En cómo se dio. Hay un 60% de santafesinos que no se expresan en esta constitución, y esto es un montón. Y por otro lado, también en todas las comisiones, si bien hubo diálogo, la verdad es que lo que fue muy triste, y esto lo cuento porque lo que sucedió en mi comisión sucedió en todas las comisiones, el día que había que dictaminar, que era el día que había que dar debates abiertos, nosotros tenemos todas las sesiones filmadas, de caras a la gente, en donde había que mostrar cada espacio y cada convencional sus argumentos y los contraargumentos de las otras partes para enriquecernos y sacar el mejor dictamen. Lo que hacían era citarnos a la comisión, levantaba la mano uno del oficialismo y pedía un cuarto intermedio. Como tienen mayoría, levantaban la mano, cuarto intermedio de 4 horas, por ejemplo. Entonces yo hice planteo, digo, no entiendo los cuartos intermedios, ¿qué es lo que tienen que debatir entre ustedes? Porque nosotros cada uno fuimos con nuestro dictamen a ver si podíamos lograr y tener una injerencia en el dictamen general, el dictamen de mayoría. Y ese debate que daban entre ellos era ponerse de acuerdo, y yo creo que cuando uno da debates y se trata de poner de acuerdo con argumentos y contraargumentos y con ideas, es una cosa y se puede hacer de caras a la gente. Ahora, cuando uno tiene acuerdos que tienen que ver con intereses, eso se hace con la luz apagada y de espaldas a la sociedad. Y esto fue lo que pasó. Acá hubo Ahora, una convención. Sí. Lucila, una consulta.
Usted mencionaba la situación de fiscales que ya han sufrido algunas situaciones de amedrentamientos o apartamiento, y esto era con la Constitución que está vigente, no con la nueva. ¿Por qué deberíamos ir a un feudo si usted está mencionando que ya hay antecedentes y con la Constitución que está vigente? Porque ahora se le está dando rango constitucional. Nosotros, ¿qué era lo que pasaba? El poder disciplinario de los fiscales hasta hoy hasta ahora lo tienen el Senado, por ejemplo, de la provincia, en la cual puede, o la legislatura, pueden perseguir, o sea, pueden correr o remover fiscales por diversas causas. Esto es algo que alertaba a la Asociación de Fiscales y que de hecho también se expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si el nombramiento de los fiscales lo hace el gobernador directamente, o sea, este consejo asesor que depende del Ejecutivo, sería el Consejo de la Magistratura, eleva una lista, por ejemplo, de 10 fiscales que quedan en una lista de espera. Entonces el gobernador, cuando hay alguna vacante, nombra el que le gusta o el que quiere sin que haya un concurso de oposición antecedente, sin que haya carreras, sin que haya mérito. Y esto también es grave porque esto habla de una discrecionalidad absoluta. Y a su vez, el Tribunal de Enjuiciamiento también lo compone la política en su mayoría, es decir, que el órgano que va a remover estos fiscales también depende de la política en su mayoría, o sea que sigue siendo la legislatura la que define el destino. Por eso es lo que yo digo, teníamos la oportunidad de, en esta Constitución, solucionar los problemas, darle rango constitucional y serio a una justicia independiente, que borrar los errores que se cometieron en el Consejo de la Magistratura de Nación, que tiene el grave problema que tiene y por el que no funciona bien es la alta integración de políticos en su composición, y hacer un esquema, no te digo puro como que nosotros presentamos, que era sin nada de políticos, pero por lo menos algo equilibrado, entre políticos un poquito, jueces Y en la mitad de técnicos. jueces y técnicos. Eso hubiera sido lo ideal. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no hay voluntad política si ellos tienen la mayoría? Entonces, acá te das cuenta que, con lo que pasó con Chiapapietra, con Apuyán en Santa Fe, con Eduardo Lago en Venado Tuerto, con diferentes fiscales que han tenido esta voluntad de combatir, que han tenido hijos que tenían que estar con custodia, que los han amenazados de muerte, que han puesto su vida en juego para combatir a las mafias, ahora van a quedar totalmente desprotegidos y a merced de lo que le digan que tenga que hacer o que no puede hacer, porque si no los remueven. Entonces, esto me parece que se perdió una oportunidad histórica de mejorar la Constitución en los temas importantes. No se toca el Senado, ya no se habla ni siquiera de los gastos del Senado. Hay un montón de... Lucila. Esperemos, vamos a ver si lo podemos lograr, si queremos darle algunos minutos finales más, porque mañana va a haber también otra novedad que tiene que ver con el tema de la confirmación de la redacción. Para ello se reúnen en plenario y da la impresión que es bastante significativo lo que va a ocurrir, porque también habría número para que se apruebe la cláusula transitoria que permitiría a Maximiliano Puyaro volver a ser candidato a gobernador de la provincia. A ver si tenemos, no sé si me confirman desde el control, si podemos restablecer el contacto con Lucila Lehmann. Sería importante para ir cerrando. Acá estoy, me Lucila. parece que me corté. Ay, sí, sí, exacto. Estábamos en que no van a salir cambios vinculados al Senado, a los gastos en el Senado, en relación en general a la política. Todo lo que es la política no, y aparte sacamos los fueros especiales de los senadores, pero por otro lado controlamos la justicia para que no pueda investigar, y al que investiga lo corregimos y ponemos a nuestros amigos a la justicia o los que sabemos que van a ser funcionales. Entonces es toda una trampa que en realidad es una reforma que sale sin consenso, sin legitimidad, porque la sociedad no tiene ni idea de lo que está pasando y tampoco eligió este cambio. Queda demostrado con que votó solamente un 40%, y una oposición que quedó silenciada. También agradecerte, porque realmente son muy pocos los medios que nos están dando espacio, lugar para contar lo que está pasando, y esto también es algo grave. Y cuando uno habla de un feudo,
habla de que tanto en Formosa como en Santiago del Estero han sucedido estas cuestiones. Acá hubo dos objetivos principales, la reelección del gobernador y el poder por sobre la justicia. Y estas son las dos cosas que se lograron, que ya estaban escritas, que todo lo demás fue un circo, las instituciones que se invitaron no fueron escuchadas, a los ciudadanos que se los invitó a presentar proyectos, que fueron más de 750, tampoco se los escuchó, nadie leyó los proyectos, no había tiempo, se hizo todo en tiempo récord, sin debate. Entonces esto es una puesta en escena que en realidad no va a durar mucho tiempo porque es mala. Es irresponsable decir vamos a abrir la Constitución para después cambiarla y cambiarla y cambiarla. Si hubiera voluntad política real de hacer las cosas bien, esta tiene que ser una oportunidad para que una Constitución se modernice, sea más transparencia, haya más justicia, mejor justicia, y que sea además una Constitución que dure más de 50 años, como la que tuvimos en el 62, con grandes convencionalistas que hicieron las cosas lo mejor que pudieron hacerlo. Entonces ahora se perdió Lucila, esta oportunidad. Sí. perdón, una consulta más sobre el tema reelección, que creo que se empieza a definir mañana. Esta cláusula transitoria que se le puede llegar a otorgar al gobernador, ¿sería válida también para otras categorías? Quiero decir, legisladores, intendentes, comisiones comunales que pasan a ser municipalidades. Seguramente sí, hay que ver qué sale en la redactora, seguramente sí, va a ser para todas las categorías y por algo también ha tenido el apoyo de varios senadores esta cláusula transitoria que lo habilita a Puyaro. Eso va a ser para todas las categorías y se consolidan los privilegios. Se mantiene la estructura que venía vigente, lo que es la política. En lo discursivo estuvo muy bien, pero en la práctica lo cierto es que esta constitución no va a cambiar. Otro tema grave es el tema de las cajas jubilatorias, por ejemplo, que se les puso el concepto de indelegable en vez de intransferible, con lo cual esto significa que el gobierno va a poder manotear, digamos, de la caja previsional para otros gastos de otras cuestiones. Las autonomías municipales también le dan la potestad de aumentar muchos impuestos a los municipios y a las comunas, con lo cual también eso va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos porque es más estructura y más gasto. Entonces hay un montón de cuestiones que sabíamos que iban a suceder, que iban a ser malas para Santa Fe, pero lamentablemente en este gobierno primó que ellos, como tienen la mayoría simple, se encargaron de que sea la mayoría simple, se encargaron que los medios amigos de ellos repitan que hay consensos y que hay una situación política que no existe, que no es real, y van a sacar una reforma que es a medida del gobernador, pero que todos los gobiernos terminan y los reinados terminan, y la verdad es que esto va a ser un boomerang y una herramienta peligrosa para que, ponele que en Puyaro se vaya, venga un loco a gobernar, de repente tiene una herramienta que es un peligro y que no está buena para Santa Fe. Así que yo llamo a la razón en este último tiempo y estas últimas sesiones para que podamos mejorar un poco una constitución que es ilegítima, insisto con esto, y en relación a la justicia vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un reclamo que creo que va a ser escuchado porque es una violación burda, bestial de la Constitución Nacional, del artículo 5, y esto es un escándalo que va a ser no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional una vergüenza, una constitución que sea inconstitucional y que esto va a pesar sobre las espaldas del gobernador Puyaro seguramente. Gracias, estamos atentos a ver cuáles son las derivaciones. Muy amable. No, al contrario, muy amable, muchas gracias por el espacio y un saludo muy grande para toda la audiencia de Esperanza. Adiós, buenas noches. Era entonces Lucila Alemán, convencional constituyente. Siempre estamos siguiendo qué pasa con la reforma de la Constitución. Comienza ahora a definirse cómo queda la redacción de esa convención que estuvo trabajando hasta el momento. ¿Cómo va a quedar la Constitución? Bueno, ya hay un planteo que va a llegar a la Corte Suprema y tiene que ver con las definiciones en los temas judiciales y las potestades que van a quedar en el Ejecutivo para ello.